Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal que te guía a la oración que responde a tus necesidades. El propósito de esta sesión es inicialmente explicar la razón por la que trabajamos en la serie Emocionalmente Libre. Esta serie sirve de apoyo a aquellas personas que desean llevar su relación con Dios a un nivel más profundo, sometiendo no solo la voluntad, sino las reacciones involuntarias de las emociones. Está destinada a traer sanidad y libertad en medio de emociones desencadenadas después de una sorpresa. Establecer una postura de autocontrol, templanza y dominio propio en situaciones de sorpresa, asombro, pasmo o perplejidad. Teniendo claro que todas aquellas personas que rechazan las sorpresas o establecen prohibiciones de ser sorprendidos de manera positiva por los amigos o de cualquier otra forma de sorpresa, es una necesidad de mantener el control. Y es consecuencia de un rechazo a experiencias pasadas que les condujeron al sufrimiento. En este caso en particular estamos refiriéndonos a personas que luego de una noticia se dejaron arrastrar por cadenas de emociones una tras otras que les llevaron al caos. El padre que descubrió algo de su hijo, el hijo que descubrió algo de su padre, el cónyuge que escuchó de la voz de su compañero o compañera de vida que era el tiempo del divorcio, el momento donde se recibió la noticia de desalojo de una casa, el momento donde el banco dijo estás en quiebra, el momento donde un doctor dio un diagnóstico. Cuando las personas no saben manejar este breve instante en el que la persona pasa de un estado normal a la sorpresa, a la perplejidad, al pasmo, esos minutos que dura la emoción, si no son controlados, gestionados desde la paz interior del espíritu, la persona puede ir en una cadena de emociones que van a traer consecuencias porque se va a dejar arrastrar por ellos. Y este es uno de los momentos más críticos en una persona que no ha educado sus emociones para estar sometidas a la obediencia de Cristo, porque es el momento donde la persona puede desencadenar acciones que pueden ser críticas y de las cuales va a arrepentirse posteriormente. Cada persona dirá, pero esto le pasa a otro, no me pasa a mí. Resulta que en cualquier momento de la vida podemos estar ante una circunstancia en que una situación como esta pueda ocurrirnos. Por eso es importante haber educado nuestra alma a través del sometimiento a la palabra para manejar las emociones. Es prepararse antes de que algo ocurra. Comencemos por darle un poco de contexto a qué es la sorpresa. ¿En qué se caracteriza la sorpresa? Es una emoción de corta duración y es una emoción que despierta curiosidad a primer momento porque se necesita tiempo para digerirla. En su primera instancia es una emoción neutra o ambigua y de allí la confusión. Esta primera confusión o esta primera reacción de asombro puede suceder en unos breves segundos, pero que son cruciales. Es crucial que la persona tome estos momentos para llenarse de templanza, para activar el dominio propio, porque después de estos primeros segundos de emoción, por sorpresa, pasmo, perplejidad, van a ocurrir otras cosas. ¿Cuál es la relación entre la sorpresa y otras emociones? La relación viene dada en que la sorpresa se va a transformar en otra emoción y la emoción que le sucede puede ser positiva o negativa dependiendo de la interpretación que la persona que le está experimentando le atribuya interiormente. Después de una sorpresa, una persona puede reaccionar con ira sobre alguien, puede reaccionar con depresión, puede reaccionar con negación, no quiere aceptar lo que está escuchando. Hay muchas otras emociones. Por eso ese breve momento es crítico para activar la templanza y el dominio propio, porque luego pueden desencadenarse ciclos de una emoción sobre otra más profunda. Y es el momento propicio para que la persona se autogestione en la fe a través de la palabra. Existen muchas técnicas para manejar la sorpresa. Los especialistas para educar las emociones dirán que practiques la respiración porque te va a ayudar a relajarte, que cambies la postura porque eso va a cambiar tu postura interna, que pienses en un momento determinado ponerle una etiqueta a lo que estás experimentando, diciéndole a tu mente y a todo tu cuerpo, estoy sorprendido y necesito gestionar esto.
La incertidumbre, la reacción inicial de desconcierto, necesita que la persona vaya a un tiempo de reencuadre, que no es más que una situación donde la persona tiene que posicionarse y tomar el control de lo que le está ocurriendo. Cuando la emoción es sumamente compleja, se necesita en muchos casos un distanciamiento, tomar una pausa interna para poder digerir la noticia. En algunos casos se va a necesitar meditar cuando esto es una situación que va a conducir a decisiones, pero lo más importante es practicar la atención plena. Esto es lo que dicen especialistas del conocimiento, psicólogos, psiquiatras, pero de acuerdo con la palabra de Dios se necesita mucho más, y es lo que vamos a hacer en este caso, y esto es lo que vamos a aprender subsiguientemente. ¿Por qué algunas personas rechazan la sorpresa? Porque les genera inseguridad o ansiedad, porque pierden el control y están habituados a tener el control. ¿Por qué necesitan tener el control? Porque temen a las expectativas que conlleva el evento sorpresivo, por timidez o porque rechazan la atención que los eventos de sorpresa les genera, porque prefieren vivir en sus eventos rutinarios controlados y evaden lo desconocido, por temor a bloquearse emocionalmente y no saber cómo reaccionar, porque temen mostrarse vulnerablemente. Pero la sorpresa es algo inevitable. Todas personas en algún momento vamos a estar sorprendidos por la vida. Una de las cosas más importantes es porque hay personas que llegaron a rechazar la sorpresa porque tuvieron experiencias que les condujeron a sorpresas, situaciones inesperadas, acontecimientos inverosímiles que pensaron que jamás ocurrirían, pero que ocurrieron, decisiones que condujeron a resultados que ellos no se esperaban o no fueron contemplados o no estaban en el escenario de lo probable o de lo posible, interrupciones de propósitos, de proyectos, de planes, fueron consecuencias de eventos sorpresivos, y la persona pierde la capacidad de digerir la sorpresa de manera optimista, sino que las ve de manera pesimista. Todo este rechazo es porque hay un temor, una prisión interna donde la persona se quedó atrapada. Para que la persona pueda aprender a entender nuevamente que la sorpresa es una emoción igualmente viable, necesita perdonarse a sí mismo, perdonar la vida, perdonar a Dios, perdonar a las personas que le propiciaron aquel evento donde se quedaron prisioneros, negándose el derecho o el permiso de sentirse sorprendidos, porque fueron agarrados o tomados desprevenidos, porque ayudaron a alguien que no merecía y pagó mal, porque se enamoraron de la persona equivocada al haber sido deslumbrados falsamente, porque descubrieron algo que se les ocultaba, se simulaba de alguien en quien habían depositado su confianza, el haber sido engañados en su buena fe, y fueron sorprendidos, y esta sorpresa fue negativa y dejó una herida. Entonces estas personas necesitan sanar, pero para sanar necesitan entregarle a Dios todo el control, porque no existe persona capaz de tener el control todas las cosas. Pero cuán difícil es entregarle el control de Dios a todas las cosas. ¿Cómo empezar a entregarle el control a Dios de todas las cosas? Primero que nada hay que admitir que necesitamos que Dios nos ayude, porque es imposible como humanamente tener el control de todos los aspectos de una vida. Es necesario pedir a Dios esa ayuda. La palabra de Dios dice en Salmos 55:22, versión Dios habla hoy: deja tus pensamientos al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. El Salmo 55:22 dice: confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti y Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Entrega tus planes y preocupaciones a Dios, entendiendo que el que confía en Dios está en las manos más seguras, porque Dios actuará a su favor. La versión del Salmo 37:5 PDT dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Toma decisiones considerando a Dios
Dios en cada aspecto de tu vida. No tomes decisiones por tu cuenta sin considerar lo que la palabra de Dios dice. Es necesario someter nuestras decisiones a Dios en oración, buscar si nuestras decisiones están alineadas con las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Es necesario aún consultar al Espíritu Santo. Proverbios 3:6 dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Necesitamos vivir rectamente. Necesitas vivir rectamente. Ceder el control a través de la oración y la adoración. Entender que nosotros, al querer tomar el control de las cosas y aún en la buena intención de querer hacer las cosas de la mejor manera, podemos igualmente tomar decisiones negativas. Pueden venir y sobrevenirnos consecuencias dañinas, no importa cuán grande sea nuestra buena intención. Primera de Pedro 5:7 dice: confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuidará de ustedes. ¿Cuántas veces tememos tomar decisiones por hijos, por padres, por hermanos, por seres queridos? Porque queremos hacer lo mejor, pero lo mejor que podemos hacer nosotros puede ser muy torpe en medio de muchas circunstancias que pueden sobrevenir. Así que lo mejor es rendirle esas preocupaciones, esas intenciones a Dios para que Él cuide de nosotros y de nuestros seres queridos. Se necesita una entrega total e incondicional a Dios. El Salmo 66:7 dice: con su poder gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones, para que los rebeldes no se levanten contra Él. Para que la rebeldía en nosotros no se levante contra Dios, Él vigila desde su santo templo. Para que lo que gobierna nuestros instintos y nuestras emociones no se levante y destruya lo que más amamos, Él vigila lo que hacemos. Y con su soberana sabiduría y su soberano poder, Él toma control en nuestras vidas y Él actúa siempre que se lo permitamos. Isaías 26:4: confía siempre en el Señor, porque el Señor es Dios, refugio eterno. Dios es refugio eterno. Cuando estás sorprendido, cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, cuando tienes pasmo, perplejidad, asombro, sorpresa y no sabes qué hacer ante esa noticia que acabas de recibir, es el momento cuando la entrega total e incondicional a Dios hace una diferencia, porque en nuestra fuerza no podemos hacer todo lo que es necesario, pero cuando estamos sometidos a la obediencia de Cristo y Él actúa en nosotros conduciéndonos en sabiduría. Confiar que la soberanía de Dios y sus atributos son la mejor solución a nuestra situación. El Salmo 135:6 dice: el Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y también en las profundidades del océano. Es lo mismo que creer que Dios hace su voluntad en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra familia, en medio de toda circunstancia que se presente en nuestra vida, en medio de nuestras emociones, en medio de la sorpresa del evento que nos está ocurriendo. Él tiene el control y la voluntad de Él va a ser hecha en el cielo, en la tierra y en medio de las profundidades de nuestras emociones, de la misma manera como lo hace en las profundidades del océano, porque no hay lugar a Él que Él no pueda acceder, porque no hay poder en Dios que no pueda transformar lo que está trayendo un caos en medio de nosotros, esa sorpresa que trae un caos, esa sorpresa que nos conduce a la confusión, al pasmo, a la perplejidad. En Dios hay paz. Cuando habitamos en Dios, en medio de la sorpresa, en medio del pasmo, en medio de la perplejidad, podemos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra dice: 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Así reza el Salmo 91:7. Si has rendido tus emociones a Dios y estás en la intención de traer el descontrol de tus emociones a la mano de Dios y entregar todo evento sorpresivo y someterse tus emociones a la obediencia de Cristo, cualquiera sea la noticia que recibas, cualquiera sea ese secreto familiar del que te enteres, cualquiera sea el evento que te conduce a la perplejidad, verás caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, o cualquiera sea el orden, pero a ti nada te sucederá. Permanecerás centrado en la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 91:9-10 dice: porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección, nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa, aunque la noticia sea negativa, aunque todo anuncie guerra, aunque anuncie tempestades, confiando en que
a ti no te sucederá nada y que en tu casa no viene desastre. Permanecerás en el control y el dominio propio, en la templanza que es necesaria para evitar que venga y se desencadenen emociones que te conduzcan a acciones destructivas de tu propia vida o de otras personas. El Salmo 103:19 dice: el Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Controla las circunstancias en torno de tu vida de la misma manera que controla las tempestades, que controla las guerras, que controla las naciones. Pero es necesario que le invites a entrar en tu vida y le permitas tener el control aún de tus emociones, de las sorpresas que recibe, que te permita actuar en templanza y dominio propio cuando le das la entrada a la palabra en ti y las dejas regir tus emociones. Mateo 19:26 dice: Jesús los miró y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Es imposible para el hombre controlar todas sus emociones. Es imposible poner en práctica en todo tiempo la templanza, el amor y el dominio propio, pero para Cristo es posible. Para su Santo Espíritu es posible actuar en templanza. Para su Santo Espíritu es posible gestionar nuestras emociones desde el poder de las palabras, desde el poder de su Santo Espíritu. En ese momento donde estás afrontando la muerte de un ser querido, puedes mantenerte sereno y en paz, aún escuchando a ese esposo decir que quiere el divorcio, aún escuchándote a tu hijo decir cosas que hubieses soñado jamás escuchar en los labios de la criatura que criaste. Oh Señor Dios de los cielos, actúa en la vida de estas personas que me escuchan. Actúa, Señor bendito Dios, y muéstrale a cada uno de estas personas cuán grande es tu poder, cuán grande es tu Espíritu actuando, haciendo posible en nosotros la templanza, el amor y el dominio propio en medio de la sorpresa del divorcio, en medio de la noticia del cáncer, en medio de la noticia del diagnóstico médico que nos deja desarmados, en medio de la noticia que da el banco de quiebra, Señor, de órdenes de desalojo, necesidad de inmigración y de dejar un país para ir a otro lugar, necesidad de abandonar y dejar hijos al cuidado de otros por crisis que superan a madres y padres. Oh Señor bendito Dios, toma dominio y control. Allí donde quedaron cautivos personas rechazando la sorpresa, atando emociones de manera consciente o inconsciente, ataron sus emociones y se han insensibilizado, y al insensibilizarse han endurecido sus corazones porque temen a perder el control. Señor bendito Dios, que entiendan que la mejor salida es cederte el control, porque no hay ser humano que pueda controlarlo todo, y aún queriendo y teniendo las mejores intenciones para con nuestros seres queridos, nosotros mismos podemos dañarlo. Pero cuando entregamos todos en tus manos, estarán benignamente seguros. Jeremías 10:12-13 dice: el Señor fue quien con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia prendió los cielos. Cuando habla en el trueno, suena una tormenta en el cielo y el agua se junta en las nubes. Él es quien envía los rayos con las lluvias y saca el viento de sus bodegas. Entonces podamos creer que con su inmenso poder, así como hizo la tierra, con su sabiduría con la que creó el mundo y con toda esa inteligencia, nos pueda guiar a tomar las mejores decisiones, nos pueda guiar a tener las mejores reacciones, nos pueda guiar hacia la templanza, nos pueda enseñar el dominio propio, pueda romper la cadena de sucesiones, eventos negativos, pueda romper la cadena de sucesiones de emociones destructivas, autodestructivas, reacciones negativas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 10:17: Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Señor Dios de los cielos, desde tu gentileza, desde tu señorío, desde tu soberanía que está por encima de todas las cosas, aún del gobierno de las naciones, de los reinados espirituales, Señor bendito Dios, con esa templanza que sobreviene solo de tu Espíritu, conduce nuestras decisiones a la justicia, conduce nuestras decisiones a la obediencia de tu palabra, conduce nuestras decisiones y nuestras reacciones hacia la benignidad de tu Espíritu, condúcenos al
conocimiento de tu justicia y en la benignidad de tu espíritu pongamos freno a toda emoción desencadenada en el nombre de Cristo Jesús. Cuando recibimos la noticia, no voy a poder estudiar porque los padres no pueden pagar el próximo semestre. Tengo que buscar una forma, en lugar de perder el control, de desesperanzarnos, de deprimirnos, entendamos que lo que no es posible para nosotros es posible para Dios y nos rindamos en una serena calma, en obediencia a Dios, a encontrar soluciones hasta que Dios actúe a favor de nosotros. Allí, cuando está la sorpresa de esa persona que viene a decirnos que un ser querido tuvo un accidente automovilístico, que está grave en un hospital o que murió en medio del accidente, allí esté tu palabra, allí se manifieste la templanza, allí se manifieste el dominio propio, porque tu palabra dice en Deuteronomio 10:17, Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones, y es soberano aún en medio de ese momento por el cual estás pasando, y es soberano aún de esa emoción que estás sintiendo. Con su poder hace temblar a todo el mundo y hace temblar toda circunstancia y hace temblar toda tempestad en la vida de los hombres. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar, porque Él no se corrompe. Él siempre abogará en justicia a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tus seres queridos. Por eso es importante que sometamos nuestras emociones delante de uno que no se corrompe, delante de uno que siempre hace justicia, de uno cuyas decisiones van a estar dirigidas hacia lo que es mejor para nuestras vidas, de una benignidad y de una bondad que no tiene límite y que muchas veces nosotros no podemos entender. La palabra de Dios dice en Jeremías 10:12-13, el Señor fue quien con poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Cuando habla en el trueno, suena una tormenta en el cielo y agua se junta en las nubes. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Tiene autoridad sobre los elementos, tiene autoridad sobre la naturaleza y tiene autoridad para cambiar las circunstancias de la creación que te están sorprendiendo. Todas esas situaciones pueden ser cambiadas, controladas, alteradas. Hoy puede ser conducido a mejores tiempos porque Él nos saca de las tempestades que son avecinadas por esas noticias que llegan el día de hoy o que llegaron recientemente, trayendo sorpresa, pasmo, trayendo perplejidad. Todavía no puedes digerir la noticia del divorcio, todavía no puedes digerir el abandono, todavía no sabes cómo digerir que tus hermanos no se ocupen de tu padre enfermo, todavía no lo puedes digerir, pero necesitas dejar pasar la perplejidad para tomar decisiones en sabiduría. Somete esa emoción, somete esa sorpresa, somete esa perplejidad a la obediencia de Cristo y espera que el que tiene poder sobre toda la creación, el que gobierna las tempestades, el que saca truenos y rayos en las tormentas, traiga solución a tu problema, porque así como trae truenos, también trae la serenidad de la calma y se manifiesta en medio de ti y de tu circunstancia. Mateo 10:29-31 dice: no se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a algunos de ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza Él los tiene contados, uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que los pajarillos. Señor Dios de los cielos, esta persona que está cautiva de la sorpresa, del temor que le dejó una sorpresa del pasado, que no perdona la noticia que recibió y las consecuencias que vinieron después de esa sorpresa y cómo su vida cambió el rumbo, necesita ser sanado el día de hoy, necesita libertad, y esta persona vale más
más que 2 pajarillos y muchos pajarillos delante de ti. Oh Señor Dios de los cielos, esta es una vida valiosa y la traemos su alma, su cuerpo y su espíritu a la presencia de Cristo y lo entregamos delante de ti, porque cada uno de sus cabellos te es conocido, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus lágrimas, cada uno de sus sentimientos y de la confusión de la cual aún no es libre. Y te pedimos, oh Señor, que vengas a traer libre de la confusión que le atrapó en medio de la sorpresa, en medio de esas emociones que aún no digiere, aunque la sorpresa inicial pasó, no ha sabido ser libre de las emociones que vinieron después de la sorpresa y se quedó prisionero de ella. Y clamamos, Señor bendito Dios, a esta persona usted les conoce, cada uno de sus cabellos están contados delante de ti, cada uno de sus pensamientos, cada experiencia de frustración, cada experiencia en la que clamó tu justicia porque creyó que era injusto lo que ocurría. Allí estás tú desatando, Señor, desatando esa alma, desatándole, porque si 2 pajarillos valen tanto para ti, porque son parte de tu obra creadora, cuánto más un redimido a través de tu sangre, cuánto más el que busca tu rostro. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Y muchas personas no saben orar y muchas personas no saben cómo pedir, pero sus almas gimen justicia, sus almas gimen ayuda, sus almas gimen libertad y no saben cómo expresarlo, pero tu Santo Espíritu lo identifica. Allí donde está ese gemido interno, Señor bendito Dios, ven y obra trayendo libertad, ven y obra trayendo paz, ven y obra trayendo sosiego, ven y obra trayendo templanza, dominio propio, ven y trae serenidad, calma, tranquilidad, oh Señor Dios de los cielos. La palabra dice en el Salmo 121 versículos 1 al 4: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale, nunca se dormirá el que te cuida. No, él nunca duerme el que cuida a Israel. Bendito seas, oh Señor Dios de los cielos. Padre de misericordia, cuando una persona recibe una noticia que lo deja asombrado, que lo deja en espasmo, que está perplejo, y ahora ¿qué hago? Que sobrevenga esa ayuda que viene de ti, que pueda dirigir su corazón y sus esperanzas, sabiéndose que no tiene los recursos, que no tiene la solución, que no tiene las herramientas, que el problema le supera, que va más allá de sus capacidades. Puede encontrar en ti, puede encontrar en el Dios Altísimo el refugio, puede encontrar el lugar al cual pedir auxilio, entendiendo que allí no resbalará, que el Dios Todopoderoso no se va de vacaciones, no le va a decir que está ocupado, no lo va a dejar abandonado, porque la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Y habrá una respuesta que muchas veces no entendemos, que no sabemos digerir esa respuesta, pero cuando lo pensamos posteriormente nos damos cuenta que fue la mejor, que solo lo mejor ocurre por tu inmensa sabiduría, por tu inmenso conocimiento, por tu inmensa soberanía manifiesta en justicia sobre toda la creación. Usted nunca duerme y usted cuida de Israel, e Israel representa a todos los que creen en tu nombre, en tu justicia, en tu palabra, a todos los que claman tu nombre, a todos los que vienen delante de ti pidiendo auxilio, a todos los sorprendidos en pasmo, en perplejidad, invocan al Señor de los cielos, al que está sentado en el trono de las alturas y tiene a la tierra por estrado de los pies. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y Él estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Cuando llega la noticia, no te acobardes. Cuando te preguntas cómo voy a actuar, no te acobardes. No estás desamparado, no estás abandonado y no estás solo. El Dios alto y sublime, a través de Jesucristo y su Santo Espíritu, están contigo en tu problema. Están contigo en el momento de la sorpresa, están contigo en el momento de la noticia y te guían a través de la templanza, el amor y el dominio propio a accionar con sabiduría y no a dejarte arrastrar por cadenas de emociones y reacciones desencadenadas. Allí, oh Señor Dios de los cielos, enviamos esta palabra en la vida de las personas que nos escuchan, declarando que son sellados sus cuerpos, su mente, sus almas, sus espíritus, son selladas con esta
esta palabra a través de la sangre de Jesucristo. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo en el momento de la sorpresa, estará contigo en el momento de la adversidad, estará contigo en el momento de las malas noticias. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Mantente firme sobre la roca que es Cristo. Afirma tus pasos en Él. Afirma tus rodillas en la roca que es Cristo. Una roca inconmovible. Una roca que seas tú como el monte de Sión, que permanece para siempre. En medio de las consecuencias de esta noticia que acabas de recibir, seas firme como el monte de Sión, que permanece para siempre. Que la templanza, el amor y el dominio propio permita que en la sabiduría de Dios actives y acciones el conocimiento de su palabra, aún sin conocerlo, aún sin entender cómo hiciste lo que la palabra dice, porque no la conocías. Descubrirás que Él actuó en ti, que en muchos momentos tomaste e hiciste lo mejor que podías hacer, aún sin conocer a Dios, porque Él tenía cuidado de ti. El Salmo 121:8 dice: el Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. El Señor protege a tus hijos en todos sus caminos, ahora y siempre. El Señor protege a esa persona a la que amas y por la cual estás preocupado. El Señor protege a toda tu casa en medio de las malas noticias, en medio de los eventos contrarios. Él nos protege. Él protege al que me escucha, al que viene a este canal buscando una respuesta, el que viene buscando la paz que ha perdido. Segunda de Samuel 22:31. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todo el que en Él confía, y nuestro Dios actúa en perfección en la vida de la persona que está escuchando esta oración en este momento. La promesa de Dios es digna de confianza, declaro en tu vida, y Él protege a todos los que me escuchan en esta hora, y Él protege a todos los que vienen a este canal buscando la paz que necesitan, buscando la templanza, el dominio propio, la serenidad y la confianza para actuar en medio de la sorpresa, en medio del pasmo, en medio de la perplejidad, en medio del temor. Oh Señor bendito Dios, te cedemos el control de nuestras vidas, te cedemos el control en medio de la sorpresa, te cedemos el control de nuestras emociones, te cedemos el control de las circunstancias, te cedemos el control de nuestra familia. Toma el control de este problema que ya no sabemos cómo manejar. Toma el control de este problema que nos supera en capacidades, porque si es económico no tenemos el dinero para pagarlo. Esta factura médica, este sistema hospitalario, el seguro se acabó y no cubre el tratamiento. Allí, Señor bendito Dios, cuando la persona está perpleja delante de su circunstancia y no sabe qué hacer y se pregunta cómo voy a salir de eso, allí estés actuando y obrando en justicia, allí estés actuando y obrando trayendo serenidad, allí estés actuando y obrando sellando esta vida, esta alma con templanza, amor y dominio propio, desatando la paz que sobrepasa todo entendimiento, sellando con el conocimiento de tu sabiduría en sus mentes, en sus almas, en sus emociones, la dirección que tu espíritu quiere darles para que salgan de esa circunstancia. Proverbios 1:33 dice: pero el que me presta atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Porque el que presta atención a tu palabra, a tu enseñanza, a la dirección por la cual nos quieres llevar, aún recibiendo malas noticias, vivirá en paz, vivirá sin temor y ningún peligro le sobrevendrá, porque sabe que tu mano lo librará, porque sabe que le librarás de todo mal. El Salmo 68:20 dice: nuestro Dios es un Dios que salva, que puede librarnos de la muerte. Y hablamos no solo de la muerte física, sino de la muerte del alma, de la muerte de relaciones interpersonales, de la muerte de un matrimonio, de la muerte de un hijo física, espiritual o emocionalmente, de la muerte de ese proyecto que soñamos, de ese negocio, de esa empresa que era el sustento familiar. Oh, Dios nos libra de toda mala noticia, nos libra de las sorpresas negativas, de las tormentas que se avecinan en nuestra mente por causa de esas noticias y las consecuencias que vienen casadas, embargos, deudas, desalojos. Oh Señor, de todas estas cosas tienes dominio y control, y puedes guiar a esta persona a través de la tormenta hasta que le sobrevenga la templanza y el dominio
dominio propio y sepa lidiar con todas las consecuencias de esta noticia, de ese evento, hasta alcanzar la serenidad, hasta pasar los tiempos de tormenta, hasta que la tormenta amaine, hasta que los problemas amainen, hasta que las consecuencias desencadenadas de las emociones amainen. Haz amainar las emociones, haz amainar las tormentas emocionales en la mente, las tormentas emocionales en el cuerpo, las reacciones instintivas de las emociones amainen ante el poder de tu presencia, ante el poder de tu palabra. Oh Señor bendito Dios, que la templanza prevalezca, que el dominio propio gobierne, que se sometan a ti en obediencia. Oh Señor bendito Dios, que en lugar de dejarnos arrastrar por el pesimismo o el exceso de optimismo, o nos quedemos prisioneros en el desconcierto, en un momento de serenidad interna podamos ver el conocimiento de Dios trayendo la respuesta al problema que viene con el evento. Podamos digerir el conocimiento de Dios diciéndonos: no temas. Esa voz interna del Todopoderoso diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Todo es posible al que cree. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Señor bendito Dios, queremos darte el honor y el poder de gobernar y reinar en medio de nuestras emociones, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, de que está viviendo cada una de las personas que me escucha, que está viviendo cada uno de los que viene buscando auxilio en esta oración, que está viviendo cada uno de los creyentes que no te ha conocido en esta dimensión de sumisión, en esta dimensión que se llama someter las emociones, porque no podemos hablar de un genuino sometimiento a Cristo si no hemos sometido las emociones, si no hemos sometido los pensamientos, si no hemos sometido la razón, si no hemos sometido el alma en todos estos aspectos. ¿Cómo hablar que gobiernas? Entonces venimos a rendirnos en cuerpo, alma y espíritu. Venimos a rendir las emociones al bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único y inmortal, al que habita en medio de la luz. A Él le sometemos nuestras emociones. La emoción de la sorpresa, del pasmo, de la perplejidad, del asombro. Sometemos aún toda emoción que viene después de los primeros minutos de sorpresa. Sometemos las reacciones psicosomáticas, las reacciones biológicas, las sometemos al orden de Dios, porque Dios no habita en el caos, Dios no habita en el desorden. Establecemos en nuestras emociones el orden de Dios. Establecemos en nuestras reacciones voluntarias e involuntarias el orden de Dios. Establecemos el dominio propio, la templanza y la benignidad que sobrevienen de su espíritu, y declaramos, Señor Dios de los cielos, que a Dios le pertenece el honor, el poder y la honra por los siglos de los siglos, en medio de nuestra vida, en medio de nuestros seres queridos, en medio de nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Gracias, Señor, por llenarnos de templanza, amor y dominio propio, por guiar al sosiego nuestras vidas en medio de la tormenta, por sobrevenirnos como paz. Gracias por manifestar a Shalom en medio de las emociones desencadenadas. Gracias por hacer valer la paz que sobrepasa todo entendimiento, por sellar nuestra mente con pensamiento de paz, por sellar las circunstancias de nuestra vida con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, por bendecir nuestras vidas, por hacer de este canal un canal de bendición a todos aquellos que te buscan sin saber a quién buscan, por hacer de este canal un canal de bendición por aquellos que te necesitan sin saber que a ti es a quien necesitan, por aquellos que están buscando una ayuda y no encuentran un amigo que les ayude, un consejo que les sostengan, pero necesitan encontrar esta oración, una oración anónima que viene a ellos de tu corazón
corazón para sellar sus vidas a través de tu Santo Espíritu en paz, para sellarlos en serenidad. Sean bendecidos, sean desatados de todo descontrol emocional y sean aterrizadas, serenas sus emociones, sentadas en lugares celestiales juntamente con Cristo. Sean sellados con templanza, amor y dominio propio. Sean sellados en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sean sellados en la certeza, en la confianza de saber que todo obra para bien, aún las malas noticias, aún aquellas noticias que parecen ser positivas, que parecen buenas, pueden traer una trampa en medio de ellas, y no permitan que el exceso de optimismo, el exceso de alegría les permita desencadenar y abrir puertas a errores, a consecuencias negativas. Que seamos mesurados en el poder de tu Espíritu, que las personas que me escuchan aprendan a ser mesurados en el poder de su Espíritu, que no tengan mayor concepto de sí mismo del que deban tener, sino que pongan en tus manos todas las cosas, entendiendo que por encima de su inteligencia, por encima de su conocimiento está la inteligencia, la sabiduría y el poder del soberano, reinando y gobernando para que todo en nuestra vida conduzca a bien y sea para bendición. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias por escucharnos. A los hermanos de la fe, gracias por acompañarnos. A los amigos, le damos gracias por dejar entrar a Dios a sus vidas, por escucharnos y compartir con quienes consideren necesitan escuchar este tipo de oraciones. Muchas gracias. Les despedimos deseando que sean bendecidos y que Dios se glorifique en sus vidas, en las nuestras y en todas aquellas personas que están descubriendo en la oración una bendición para la fatiga de sus vidas, para traer renuevo a sus existencias. Les dejamos nuestra sugerencia. Muchas gracias. A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, para que nunca me aparte de tu voluntad, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad, y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo mi Señor en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.